Advertencia. La siguiente narración es un fanfiction de la autoría de Naya de Dragón. El mismo no debe ser tomado como un intento de historia canon, sino más que un mero relleno artístico para poder explicar la experiencia traumática de Máscara de Muerte. Aclarado esto, prosigamos. Las máscaras de la muerte vienen por ti. En un pequeño poblado de Italia, hace muchos años, existía una pequeña familia. Humildes personas sin duda, un padre amable, una hermosa madre y 4 pequeños hijos. El mayor que cuidaba de los demás, el segundo que era bastante holgazán, pero de buen corazón. La tercera, una niña angelical que cantaba con una hermosa voz, y el más pequeñín, quien aún ni sabía hablar, pero su risa adornaba siempre la casa, el hogar, su hogar. Una noche, el padre llegó de trabajar, la madre había preparado una deliciosa cena y los 4 hermanos ayudaban a armar la mesa. El más pequeño era guiado por la hermanita para que pudiera colaborar aunque sea un poco. La cena estaba servida y la adorable familia estaba lista para comer. Como ellos eran una familia religiosa, juntaron sus manos para poder agradecer. El rezo de esta familia era algo hermoso de ver. Antes de poder decir amén, la puerta se abrió. Una violenta patada la tiró abajo. La familia se asustó. En la entrada estaban 4 personas vestidas de negro, con máscaras que no permitían ver sus ojos, pero sí sus bocas. Las personas tenían largos cuchillos en sus manos. Esas personas daban mucho miedo. El padre reaccionó rápido. Se levantó de la mesa protegiendo a su familia, exclamando: «¡Ustedes son los asesinos que rondaban la ciudad!». Las 4 figuras se acercaron. La madre llevó a los niños a un rincón para protegerlos. El padre se abalanzó sobre las figuras. Estas lo apuñalaron. El padre cayó al piso. Estaba muerto. Los niños tenían miedo. La mamá, intentando protegerlos, le grita al mayor que los esconda. La madre no puede terminar de hablar, que una de las figuras la toma del cabello y desliza velozmente el cuchillo por su garganta. La madre cae al piso. Con sus últimos alientos susurra: «Niños, corran». Estaba muerta. Los niños corren. El mayor los lleva a la habitación de sus padres y esconde a los 3 en el armario. Decide enfrentar a las figuras. Desde el armario solo se puede escuchar el ruido de un cuchillo cortando carne y un agudo quejido. Los niños tienen mucho miedo. El holgazán decide ver. Abriendo la puerta de golpe, sale corriendo hacia la puerta de la casa. Las figuras estaban distraídas con el hermano mayor y los padres. Cuando lo ven, él ya se había adelantado. A punto de salir de la casa, una 5ª figura lo esperaba afuera, impidiéndole el paso. Apuñala su corazón. El holgazán cae. Estaba muerto. El menor y la hermanita están abrazados dentro del armario. Están temblando. Tienen mucho miedo. El menor quiere romper a llorar, pero la hermanita le pide que no lo haga, si no los encontrarían. Hay una pausa. No se escuchan ruidos fuera del armario. Ya no hay cuchillos cortando carne ni agudos quejidos. Solo hay silencio. Solo se escucha el ruido de los niños al temblar. La hermanita está asustada, pero es valiente, así que decide asomarse para ver. No hay nadie. Respira aliviada. Una mano la toma del pelo y la saca del armario de un tirón. Es lanzada contra la pared. El menor grita. Las figuras estaban alrededor del armario. La niña, confundida por el golpe, solo puede ver a su hermanito llorando desde la puerta abierta del armario. Extiende su mano. Todo es rojo. El niño ve cómo las figuras apuñalan una y otra vez a su hermana. Sus ojos, llenos de lágrimas, no parpadean. Él no lloraba, solo alcanzaba a ver. Las figuras terminan. Una de ellas se arrodilla y empieza a cortar como si estuviera usando una sierra.
El niño lentamente camina. Ve el cuerpo de su hermano mayor. No tenía rostro. Ve a lo lejos el cuerpo de su madre. No tenía rostro. Aún más a lo lejos el cuerpo de su padre y su hermano holgazán. No tenían rostro. Vuelve su mirada a su hermana. No tenía rostro. Las 5 figuras estaban a su alrededor. Una de ellas se arrodilla frente a él. Pequeño, en este mundo no hay salvación, solo hay muerte. La figura levanta el rostro cortado de su hermana. Parecía una máscara, un rostro sin vida. La figura empieza a cantar. Las máscaras de muerte vienen por ti, las máscaras de muerte vienen por ti. Una y otra vez sin cesar. Las demás figuras levantan los rostros cortados de sus padres y sus hermanos, cantando también. Las máscaras de muerte vienen por ti, las máscaras de muerte vienen por ti, las máscaras de muerte vienen por ti, las máscaras de muerte vienen. Todo lo que el niño puede oír. Las máscaras de muerte vienen por ti, las máscaras de muerte vienen por ti. La figura que estaba frente a él toma su largo cuchillo y, lentamente, lo acerca a los ojos del niño, quien no se podía mover. La máscara de muerte había venido por él. Pero algo interrumpe. Un sonido metálico se escucha por la puerta principal. Las figuras se detienen. El sonido se acerca. Pasos. Pasos de metal se podían escuchar. Los pasos entran al cuarto. Era una persona alta. Tenía una armadura. La armadura brillaba como si fuese de oro. Eso, una armadura dorada. La persona tenía el cabello azul, muy, muy largo. Su rostro mostraba mucha ira. Las figuras se detienen y lo ven. La persona de la armadura dorada habla. Ustedes no merecen perdón. Las figuras se levantan y atacan a la persona. Sus largos cuchillos se abalanzan sobre él, pero no consiguen tocarlo. La persona de la armadura dorada toma a uno del cuello y levantándolo alto, lo quiebra. A otro lo atraviesa con su puñetazo, dejando una marca de sangre sobre la pared. A otro le hace algo especial. Con su mano abre lo que parece ser una puerta a otro lugar. La figura es absorbida por ese lugar. La puerta se cierra. La persona de la armadura dorada susurra. Vaga por siempre, en otra dimensión. Las últimas 2 figuras deciden atacar a la vez. La persona levanta sus brazos y una luz brillante inunda la habitación. La persona grita, ¡explosión de galaxias! Y las figuras desaparecen como si hubiesen sido tragadas por la luz. Ya no hay figuras, solo está la persona de la armadura dorada y el niño, quien todavía no puede hablar ni llorar, solo mirar. La persona de la armadura dorada se acerca al niño y le acaricia el rostro. Ya estás bien. Estás a salvo. No pude salvar a tu familia. Lo siento mucho. Si tuviese más poder, los débiles serían salvados. Lo siento tanto. La persona abraza al niño y deja caer unas lágrimas. El niño no habla, no llora. Solo sus ojos miran al vacío. La persona alza al niño en sus brazos y se va de la casa con él. El niño solo puede ver a su familia en el piso, muerta. Sus rostros y sus cuerpos por separado ya no eran una sola pieza. La persona dorada viaja con el niño y llegan a un lugar muy grande. Este es el santuario. A partir de hoy vivirás aquí. La persona dorada entra al santuario y llega a un lugar con muchas escaleras y muchas casas que seguían un camino largo hasta arriba. Pasaron por la primera casa, no había nadie. Pasaron por la segunda, tampoco había nadie. La tercera casa parecía muy hogareña para la persona dorada. La cuarta casa tenía algo extraño. Cuando pasaron por esa casa, el niño sintió como si algo lo estuviera llamando, como una luz que palpitaba en su interior. No obstante, él seguía sin poder hablar y seguía con sus ojos mirando al vacío. La persona dorada también sintió esto. Se detuvieron un rato, pero siguieron camino finalmente.
Atravesaron todas las casas. Solo en la antepenúltima había un chico que parecía estar practicando con una espada. Y en la casa anterior a esa estaba un muchacho de pelo marrón, tan alto como la persona dorada, practicando con un arco y una flecha. Al pasar esas casas, esas 12 casas, llegaron a un lugar muy grande. Ahí los esperaba un señor vestido con una túnica negra y un casco dorado, con un dragón en la cabeza. La persona se quitó el casco y dejó ver un cabello rubio verdoso. La persona dorada se arrodilló para saludarlo. Patriarca, Saga de Géminis se presenta ante usted. Saga, ¿pudiste encargarte de los asesinos enmascarados? Sí, efectivamente los ejecuté, pero llegué tarde. Para cuando arribé al lugar, ya habían asesinado a otra familia. El único sobreviviente fue este niño. El hombre de pelo verde se acercó al niño. Pequeño, ¿cómo te encuentras? La persona dorada contestó por él. No puede hablar. No logré hacer que dijera nada desde que lo encontré. Apenas es un bebé. Que haya tenido que presenciar toda esa crueldad me hace sentir muy mal por él. El hombre de pelo verde se acercó aún más. Alrededor de él se sentía mucha bondad. Se sentía como si una luz lo envolviese. El hombre se acercó aún más y tomó al niño suavemente del rostro. El niño finalmente pudo dejar de ver al vacío y posó sus ojos en el hombre de pelo verde. Hijo mío, ¿puedes escucharme? El niño comenzó a temblar. Sus lágrimas seguían brotando de sus ojos abiertos. Su boca temblaba, pero logró asentir con la cabeza. Ahora estás a salvo. Estás en el santuario. Es un lugar santo protegido por la diosa. Aquí nadie va a hacerte daño. Mi nombre es Shion. Soy el patriarca. Cuidaré de ti. El niño solo podía mirarlo mientras seguía temblando, y sus ojos seguían dejando caer lágrimas. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre de pelo verde. La persona dorada lo miraba. El niño solo podía temblar, pero había escuchado la pregunta, la había entendido, quería responderla. Hizo un esfuerzo, abrió la boca. La persona dorada miró con atención, el hombre de verde también. Su boca temblaba y las palabras no querían salir. Tartamudeaba, quería responder. No podía hablar, pero quería responder. Lo intentó, solo pudo responder una cosa. Ma. Las dos personas que estaban con él pusieron suma atención. Máscara de muerte. El hombre de pelo verde abrió los ojos. Miró al otro, quien también estaba sorprendido. Volvió al niño, quien dijo una vez más: Máscara de muerte. Máscara de muerte. Lo repitió. Solo podía decir eso. Las dos personas se preocuparon. El hombre de pelo verde abrazó al niño mientras seguía repitiendo en un susurro: Máscara de muerte. La persona dorada mencionó lo que habían sentido en la cuarta casa, así que el hombre de pelo verde decidió cargarlo hasta allí. Ambas personas fueron cargando al niño hacia la cuarta casa. El niño seguía repitiendo lo mismo. Al llegar a la casa, la luz palpitante volvió a resonar. Se acercaron a lo que parecía ser lo que lo estaba llamando. Era una armadura con forma de cangrejo. Al acercarse, la armadura brilló aún más. El niño solo podía mirar a la armadura mientras seguía repitiendo, ya sin poder controlarlo. La persona dorada dijo: Es claro que la armadura lo está llamando. El hombre de pelo verde dejó al niño en el suelo. Este se acercó a la armadura y la tocó. La armadura brillaba como si estuviese a gusto. El hombre de pelo verde le dijo al niño: A partir de hoy entrenarás para convertirte en un caballero de Atena. Los dos hombres se retiraron y dejaron al niño. Él, que al hacer contacto con la armadura logró dejar de repetir, se calmó, se relajó, se sintió mejor y empezó a reír. Ya no repetía máscara de muerte. Él, quien aún ni sabía hablar, reía, pero su risa adornaba siempre la casa, el hogar, su hogar.